Bendiciones, buena noche. Bendiciones. Muy buena noche. Espero que todos lo que le haya acontecido en el día le haya sido de bendición. Y en estas semanas hemos estado, o iniciamos ya, el estudio nuevamente de los primeros 5 libros de la Biblia. Estudiar, meditarlos, extraer la sabiduría que se encuentra en ellos para poder expresar mejor en esta vida, que nuestras acciones, nuestras decisiones estén más inspiradas, tengamos una capacidad de poder discernir mejor la voluntad del Creador. Y justo la segunda parte, la segunda porción de la semana que estuvimos estudiando, primero fueron los principios y después lo que tiene que ver con Noé y el reinicio de la humanidad. Y en el capítulo número 11, concluye la porción de la semana hablándonos de la Torre de Babel. Recordemos que en esta porción de la semana encontramos que la humanidad está unida y pudiera parecer, con todo el contexto, que ahorita lo vamos a mencionar, con todo el contexto que es un buen inicio y es una buena cualidad que ha desarrollado la humanidad, porque hablan una misma lengua, tienen un mismo propósito. Las dificultades que pudieran encontrar en la vida, las dificultades que les pudiera presentar la vida, ellos ven la forma de salir adelante, de sacarlas adelante. Y ellos determinan en el verso 4 de Génesis 11:14, dicen: vamos a edificar una ciudad y una torre que pueda llegar hasta los cielos. Y vamos a buscarnos y vamos a hacernos de un nombre para que encontremos y hallemos fama en el mundo y nuestra fama trascienda. Para que también para que no seamos dispersados, dice esta versión, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Y el Todopoderoso descendió, el Señor Adonai descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y el Señor dijo: he aquí, son un solo pueblo, es decir, hay bastante unidad. Hay unidad y todos ellos tienen la misma lengua. Descendamos, y ya después confunden la lengua y no se terminan, confunde la lengua el Creador y no termina justo de edificar ni la ciudad ni la torre. Pero hay algo muy especial e importante que ver. Esto es que las motivaciones que están surgiendo de la edificación de esta torre no son para nada que tengan que ver en el ámbito espiritual. Si miramos un poco en el contexto desde el capítulo 3 de este libro, del libro de Bereshit, del libro del Génesis, que nos habla del libro de los principios, y si deseamos con una óptica de encontrar principios que se apliquen a nuestra vida, nos vamos a encontrar que una de las tantas cosas que retrata la Escritura al principio, desde el capítulo 3, es el deseo
del hombre de alguna forma no estar atado y no estar, dependiente de lo que pueda darle Dios. Todo mundo está buscando su independencia, todo mundo está buscando vivir su vida como mejor le parece. Esa es la razón por la que en el capítulo 6 nos dice que el pensamiento del hombre era constante el mal, porque justo los tantos años que nos dice la Escritura que vivían los primeros hombres, lo ocupaban justo solamente para satisfacer sus propios intereses, pero muy pocas personas solamente se ocupaban para buscar la voluntad divina. Tal fue la corrupción de los primeros hombres con sus decisiones, que determinó el Todopoderoso hacer un reinicio de toda la humanidad, trayendo un diluvio. Y justo aquel hombre que en el capítulo 6 nos retrata como un hombre justo, temeroso de Dios y que caminaba Dios con él, cuando sale del arca ve que pues el mundo es completamente diferente y se embriaga. Y los hijos de Noah tienen actitudes que no son correctas y que no son lo que el Todopoderoso esperaba de alguien que justo acaba de pasar un evento demasiado, que debió de haberles marcado la vida, pero no es así. Pocas generaciones después, según de que salió Noah del arca, ya para en el capítulo número 11, hay un grupo de personas que están unidas, que tienen un propósito, pero que ese propósito es estar al margen de lo que Dios diga. Una cosa es lo que Dios diga y otra cosa es lo que vamos a hacer. Es más, los comentaristas clásicos hacen referencia a que esta torre era una cosa en donde estos hombres iban a hacer abiertamente la guerra a Dios, por lo que dice el contexto respecto a Nimrod. La cuestión aquí es que los hombres, la gran mayoría de la humanidad, está buscando estar apartada de Dios. Y justo es ahí donde iniciamos, porque ellos están buscando un propio nombre. Ellos están buscando hacerse de un nombre, de una fama. Esta es la expresión del ego, es la expresión de ser reconocido, es la expresión de la autosuficiencia. Buscaban una identidad, sí, pero una identidad autoconstruida, completamente independiente del Creador. Y por otra parte, en la sección que estamos comenzando a leer esta semana, que es del capítulo 12 al capítulo 17, que en hebreo lleva el título de Leg Leja, vete a ti, aparece en escena el patriarca Abraham, que a la postre se convertiría en Abraham. Pero justo en los primeros capítulos de esta porción, de esta sección del capítulo 12 al capítulo 17, Dios le va a cambiar el nombre de Abraham, de padre enaltecido, a Abraham, al padre de multitud de naciones. Abraham no está buscando hacerse un hombre. Abraham recibe su nombre y con ello también recibe su identidad. Y de hecho más adelante nos va a hablar de que Abraham es reconocido como el primer hebreo, una identidad más allá que obviamente Abraham no recibe de su padre, sino es una identidad espiritual, en donde con esto su identidad es construida por las circunstancias que el Todopoderoso le va presentando en la vida, y es lo que lo va construyendo hasta convertirse en el hombre del pacto, en el primer hebreo, y que Dios va a edificar una ciudad y que a la postre va a edificar un pueblo, más que una ciudad, va a edificar un pueblo, y este pueblo se convertirá en ejemplo, en luz para las demás naciones.
Así que cada uno de nosotros debemos de aprender que en esta vida no estamos para construirnos a nosotros mismos al margen del Todopoderoso. No estamos para construirnos un monumento a nuestras ideas y a lo que nosotros creamos, aparte de la voluntad divina, que hemos venido a este mundo, sino por el contrario, debemos de permitir, al igual que el patriarca Abraham, que Dios nos construya y que a través de esa construcción divina que el Todopoderoso nos va dando a través de las circunstancias, dejar un legado divino. En la Torre de Babel obviamente se nota que hay una unidad, pero esta unidad es superficial. Esta unidad no está basada en cosas que puedan ser sólidas, está basada en cosas que son pasajeras, como la fama y el reconocimiento. Sí, todo el mundo tenía un mismo lenguaje, pero esta unidad estaba centrada en un proyecto humano, en revelarse abiertamente al Creador. Era una comunidad que los unía el egoísmo, que los unía el ganar reconocimiento, el ganarse un nombre y también, de alguna manera, ser reconocidos como dioses, como alguien que puede trascender al margen divino. Sin en cambio, al patriarca Abraham, justo cuando termina la narración y consecuencias de la fallida edificación de la torre y la ciudad de Babel, Abraham el Todopoderoso le está ordenando y le dice: vete de tu tierra, abandona a lo que tienes ahorita como seguridad, vete de donde te sientes seguro, sepárate de tu comunidad, porque si tú te animas, si tú determinas, si tú decides ir por lo que yo te estoy ofreciendo, además de que le va a ser bendición a todas las familias de la tierra, lo primero es que le va a crear una nueva identidad. Junto con Abraham, el Todopoderoso le promete que va a crear una comunidad de fe, un pueblo salido de sus lomos. Y como repito, esta nación a la postre se constituirá en un pueblo ejemplar, en un pueblo en donde su ejemplo impactará a todas las naciones. Es decir, la verdadera unidad no es estar uniformes todos, sino la unidad tiene que ver con caminar con un propósito divino. Y justo Abraham comienza a crear esta unidad con el Todopoderoso y con su familia, primero con Isaac y Jacob y sus hijos, para crear una nación. Así que la unidad sin un propósito sagrado solo es una multitud. La unidad sin un propósito sagrado solo es gente que va a estar allí y que va a pasar sus acciones, sus metas, y que obviamente no habrá un legado. En cambio, cuando nosotros buscamos tener una unidad con el Todopoderoso, sin lugar a dudas, habrá una misión con Dios que transformará a una multitud en un pueblo. Es decir, que tendrá una identidad, y obviamente junto con esta identidad habrá de dejar un legado. Preguntémonos cuánto de nuestra vida hasta este momento está encaminada a dejar un legado. ¿Cuántos de nosotros estamos adoptando una nueva identidad? Algo que realmente no se parezca en absoluto a lo que nos rodea, que como escribió y determinó en las enseñanzas, que debemos de ser justo, luz. Ustedes son luz del mundo, y que no nos escondamos, y que esa luz obviamente está hablando de una manera metafórica de nuestras acciones. En Babel, ellos estaban diciendo: no sea o no queremos ser dispersados. Eso está en Génesis 11:4, porque su meta era la autopreservación, la comodidad y el miedo a lo desconocido. Por eso decían: vamos a organizarnos y vamos a estar aquí. Y construyeron una ciudad que obviamente era todo lo contrario a lo que Dios les había ordenado, que debían de poblar toda la tierra, pero ellos determinaron justo construir una ciudad que para ese entonces era
una acción completamente contraria a la voluntad divina. Una torre donde ellos crearían una falsa sensación de seguridad, porque la torre no les iba a dar seguridad. El sabio Salomón describe que la seguridad está solamente en el Creador, y aludiendo a la torre, él dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrán los justos. Por otro lado, Abraham, que todavía es Abraham, la orden divina, él la toma y él dice, es un llamado a la vulnerabilidad. ¿A dónde voy a ir? No lo sé. ¿Cuántos días va a durar el viaje? Tampoco lo conozco. Lo que Dios me está pidiendo, Abraham está diciendo o le está pidiendo es: vete de lo seguro, vete de la casa de tu padre, abandona la seguridad, lo que conoces, tu tierra, tu familia, abandona tus dioses, abandona los dioses que tú conoces en Babilonia para depender completamente del Todopoderoso. Así que cada uno de nosotros debemos también en un momento determinado romper con aquellas cosas y aquellos legados que no nos funcionan, que quizás pueden hasta inclusive impedir un apego más fuerte, un apego que trascienda la eternidad con el Todopoderoso. Debemos tomar esta actitud que tuvo el patriarca Abraham, que dejó su cultura. Su viaje simboliza esa formación espiritual, esas nuevas conductas, esas nuevas acciones, esas nuevas formas de percibir la vida a través de cómo Dios me va presentando en la vida, para que se convirtiera él justo en el primer hebreo. Porque la verdadera seguridad no nos la van a dar unos muros, no nos las van a ofrecer las riquezas ni los bienes que podamos obtener en este plano. La verdadera seguridad es lo que ustedes y yo podamos construir en nuestra relación con el Todopoderoso. Porque bajo estas circunstancias que estamos analizando, ¿cuál fue el legado final que dejó Babel? Babel solamente dejó un legado de confusión, que justo de ahí surge la palabra Babel, la dispersión, el olvido. Nadie sabe dónde quedó la torre hoy. Hay muchas teorías y todavía algunos pueden decir se encuentra aquí, se encuentra allá. Sencillamente la torre desapareció. ¿Alguien puede mencionar alguno de los nombres de los constructores? No. Solamente hablamos hoy de la torre de la confusión, que quedó como una enseñanza que cuando los propósitos de las acciones son corruptos, están destinados al olvido. No hay tal legado. Su legado solamente se convirtió en una lección de qué es lo que no tenemos que hacer. Contrario a lo que todos ellos esperaron, su fama solamente fue reducida a la pena ajena, a darse cuenta que cuando uno va en contra de los preceptos divinos, es imposible tener éxito, es imposible prosperar. Sin embargo, Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y obviamente el legado de Abraham no nos dejó para nada un edificio, una edificación. El legado de Abraham se constituyó en un pueblo, en una comunidad, en una cadena de tradición, en una bendición, en una cadena de bendición que ha alcanzado hasta nuestras generaciones. Tu vida dejará una herencia, pero ¿qué herencia es la que tú estás trabajando? ¿Qué identidad es la que tú estás buscando desarrollar? Porque de eso dependerá tu legado. Tu legado será un montón de escombros olvidados, o tu legado será un cimiento de una bendición para las generaciones futuras, para tus hijos. ¿Qué legado le estás dejando? ¿En qué estás ocupando e invirtiendo
los años maravillosos que Dios te da para convertir un legado, para dejar una herencia espiritual a tus hijos, más allá de lo que puedas adquirir con los bienes materiales. Cada uno de nosotros enfrentamos una elección diaria. ¿Vamos a vivir para hacernos de un hombre? ¿Vamos a vivir para hacernos de un hombre que tan solo con nuestros hijos ese nombre quede olvidado? ¿Vamos a buscar solamente nuestra seguridad y nuestra propia gloria? ¿O vamos a responder también al llamado que diariamente nos hace el Creador? Vete a ti mismo, como Abraham, confiando en que obviamente la mayor realización que puede tener el hombre es rendir nuestra voluntad a la voluntad divina. La Torre de Babel, por una parte, nos enseña que siempre, en cualquier época, el hombre va a poner su yo en el centro. Y el resultado, el olvido y la pobredumbre. Y por otra parte, también debemos de recordar al gran patriarca Abraham, que nos enseña que cuando el hombre pone su voluntad como el centro de su vida, es el resultado de algo eterno. Amados, reflexionemos y tengamos el valor para ser constructores de un legado en nuestros hijos. Que nuestros hijos, más allá de que puedan ver que asistimos a un grupo religioso, que puedan ver un cambio en nuestra vida. Un cambio que no solamente es el asistir, que no es una religión, sino que más allá de ello, cada uno de nosotros, nuestros hijos puedan observar que realmente tenemos una conexión, un vínculo que es orgánico, un vínculo que crece, un vínculo que se desarrolla, un vínculo que cada año hacemos una evaluación para ver qué podemos mejorar, qué hemos logrado y de allí partir nuevamente hacia adelante y estarnos mejorando, para que entonces, construyéndonos internamente, podamos decir que voy a dejar una herencia espiritual, porque si aún puedo estar en un grupo o ir a un grupo, a una comunidad, leer la Biblia, a una iglesia y escuchar, pero al final solo mis motivaciones fueron movidas por el egoísmo, fueron movidas por querer solo pedir que Dios me cubriera las cuestiones materiales. Al final, como se encuentra escrito, muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, y entonces Él nos dirá que Dios nos guarde para que eso no ocurra. No os conozco, hacedores de maldad. ¿Qué herencia estamos construyendo? ¿Qué legado es el que estamos buscando dejar? Porque sin lugar a dudas, todos estamos realizando un viaje, y un viaje que se puede convertir en el camino de redención para nuestras generaciones, y que quizás cuando ya no estemos en este plano, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hablen de la herencia espiritual que tú comenzaste a trabajar con tus acciones y con estar buscando una relación orgánica, una relación en donde se crece, una relación en donde realmente existe esto, una relación más allá de solo un activismo, de solamente cumplir con ciertas actividades y que equivocadamente pensamos que estas actividades nos están trayendo una relación con Dios. ¿Cuál es la herencia que estás consiguiendo? Porque al igual que en la Torre de Babel, hoy también hay personas que pueden estar buscando a Dios solo por una fama, por un reconocimiento, o Dios nos guarde, solo por pedir una ofrenda, por buscar tener alguna plenitud en lo económico. Y habrá otros que sencillamente, como Abraham, caminarán diario a diario en fe, esperando con ello
crear internamente con las circunstancias propias de la vida una identidad, y que esa identidad pueda ser llamada la de un hijo de Dios. Que tenga usted una muy bendecida noche. Bendiciones.